María Luján Batallán está buscando título. García Moritán, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Hola María Luján, me divirtió la forma que me presentaste. Vicecanciller con él, pero te faltaba una sola aclaración, Sí. Y es que soy diplomático de carrera. No, pero yo dije que viene de carrera, dije. No llegué a esa posición por militante, sino por pertenecer como diplomático de carrera, ser embajador, se me eligió para esa situación. Y Sí. es lo que dijiste, en una época sustancialmente distinta a la actual. Tal cual. Cuando mira para atrás es como si hubiera dos gobiernos distintos, el de Néstor Kirchner, por lo menos en política exterior, y el de Cristina, su mujer, que en política exterior lamentablemente no siguió la misma normalidad que mantuvo Néstor, en el sentido de que por lo menos él eligió gente profesional y sensata, más allá de lo que uno se opine de Rafa Bielsa o de Jorge Tayana. Es una dimensión totalmente distinta frente a la inexperiencia del pobre Héctor Timerman, ¿no? No, desde ya. Es muy interesante. Y justamente yo mencioné y dije, lo primero que dije, bueno, ya que estamos hablando de carrera, porque hablamos de los periodistas recién, éramos autorreferenciales totales, hablamos de nosotros. Dijimos, y alguien que viene de carrera a la Cancillería, lo mencioné a usted, justamente porque yo tengo mucho respeto por aquellos que hacen la carrera en Cancillería, porque sé que es una carrera muy difícil. Ay, se cortó. Porque justamente, pero es interesante que la gente lo sepa, que es una carrera muy difícil, es una carrera en la cual tienen que saber muchísimos idiomas, tienen que saber de política internacional, sí, todo. Y además de la formación, en realidad, que tiene que ver con el área en la que están, porque se supone que un diplomático, si bien está asociado con una gestión de gobierno, tiene que ver con una política de país, y las políticas de país exceden a los gobiernos, porque justamente son políticas de Estado. En el caso de los diplomáticos, este gobierno, particularmente el de Cristina Kirchner, se encargó de eliminar prácticamente a todos los diplomáticos de carrera, sobre todo en las embajadas importantes. Vos recordás que en la época, en los 90, por ejemplo, cuando sí, estábamos en otros programas, sí, nosotros teníamos como referentes, no sé, el embajador en Francia, por ejemplo, claro, Archibaldo Lanús. Toda gente de carrera en una carrera dificilísima. Al menos en embajadas que son clave, claro, y que son muy importantes. Ya lo creo. Y lo tenemos de nuevo conectado a Roberto García Moritán. Y justamente destacábamos la importancia de ser diplomático de carrera. García Moritán, vemos que en el día de hoy, desarrollándose la Cumbre de las Américas, Argentina está defendiendo a Venezuela, está defendiendo a Cuba. Bueno, sabemos que Obama y Raúl Castro se reunieron en la Cumbre de las Américas, hay un acercamiento y demás, pero el tema con Venezuela es un tema que es ríspido, ¿no? No solamente eso, sino que la presidenta, no sé si tuvieron la oportunidad de oírla, realmente eligió un tono y un discurso particularmente agresivo. En casi en la totalidad del discurso se refirió a veces elípticamente, a veces de forma directa, a Estados Unidos en un tono tal que yo no sé si Obama por ese motivo se fue de la sala y ella misma se dio cuenta. Es la segunda vez que Obama se desprende el micrófono o se va. Se desprendió el micrófono, no sé si ustedes se acuerdan, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace unos 4 meses. Y hoy directamente se levantó y se fue. No es normal que cuando hablen los presidentes alguien se levante y se vaya. Por lo tanto, el hecho que el presidente de Estados Unidos se haya levantado herido frente a un discurso irónico y demasiado fuerte de la presidenta, en un momento de acontecimiento histórico que es la presencia de Cuba, hasta Raúl Castro fue amable, a pesar que naturalmente por su característica de su gobierno tuvo un discurso que responde a esa tradición. Sin embargo, tuvo una cordialidad que no se notó en el discurso de la presidenta, realmente. Pero aparte estuvieron reunidos hoy, García Moritán, estuvieron reunidos ayer, y estuvieron reunidos hoy, y estuvieron reunidos a solas, digamos, como que tienen otra manera de manejarse. Cristina no estuvo reunida con Obama en estos días. La presidenta realmente no estuvo reunida con nadie. Hasta Dilma Rousseff criticó los presos políticos en Venezuela. La Argentina fue el único socio de Venezuela
quizá con algún otro, pero raras espécimen, en una conferencia histórica donde el ánimo era empezar un nuevo clima regional hemisférico tras 56 años de dificultad por la ausencia de Cuba. Sin embargo, ella aprovechó tener un discurso de una rigidez que a mí me sorprendió, me pareció un momento que se equivocó de reunión. Es una pena. Claro. Es una pena que la Argentina no aproveche circunstancias para estar acorde con el prestigio que debería tener el país y que ha tenido en otros momentos, sobre todo a 7 meses de un recambio presidencial. Bueno, supongo que lo hará por motivos de política doméstica, pero aún así, María Luján, es realmente difícil de entender, ¿eh? Sí, Moritán, buenas tardes. Luis Caturini lo saluda. Este gesto de Obama, ¿cómo debe interpretarse? Sobre todo en un momento en el cual está con una política de acercamiento hacia Cuba. Dentro de Latinoamérica, Cuba es uno de sus máximos rivales, si los hay, el otro es Venezuela, lo sabemos. ¿Cómo debe interpretarse este gesto de Obama? Y yo creo que Luis, el gesto ya lo sabíamos de hace una semana. Ustedes se acordarán que Washington expresó que la economía argentina estaba en mala situación. Es decir, ha tenido una serie de mensajes señalando que las relaciones atraviesan momentos complejos. Cuando un gobierno como el norteamericano hace una referencia a la situación económica de otro país, sabiendo que a la Argentina no le iba a gustar nada, evidentemente quería transmitir un mensaje. Hoy hemos visto que la presidenta evidentemente eligió responderle al presidente norteamericano de un modo que me parece no solamente de falta de diplomacia, hasta de falta de educación elemental a nivel jefe de Estado. Yo creo que la presidenta en política exterior está terminando muy mal. Quizás en términos económicos la Argentina logre llegar con cierta tranquilidad hasta a la transmisión del mando, pero creo que en política internacional llegamos en una situación lastimosa. Y si esto le agregamos que la semana que viene la presidenta va a estar en Moscú, los desatinos diplomáticos son mayúsculos. Pero ¿cómo se reconstruye esa política exterior errónea de este gobierno? ¿Qué es lo que van a tener que hacer a partir del 11 de diciembre próximo, quien suceda a Cristina? Yo creo que la buena noticia es que los 3 candidatos van a tener un estilo mucho más diplomático y una actitud mucho más interesada en la apertura del mundo. Desde mi punto de vista, eso es más evidente en el caso de Mauricio Macri, y para mí es mucho más evidente en el caso de Sergio Massa, porque estoy con él en temas de política exterior. Es decir, va a haber un cambio de actitud, y en el caso, por ejemplo, de Sergio Massa, uno de los énfasis, y creo que en el caso de Mauricio probablemente sea igual, es empezar a comportarnos internacionalmente conforme a convicciones, a valores y principios, volver a levantar la bandera de la democracia, de los derechos humanos. No es tolerable que defendamos a un país como Venezuela, que tiene candidatos en las próximas elecciones de renovación del Congreso venezolano en la cárcel. Es como si tuviéramos frente a las elecciones presidenciales argentinas a Macri o a Massa encarcelados. Esa es la situación venezolana de hoy. Hay violación a los derechos humanos, Naciones Unidas ha dicho que hay torturas. ¿Cómo puede ser que la Argentina defienda con tanto ahínco cuando los instrumentos constitutivos de UNASUR o de Mercosur dicen que la defensa de la democracia y los derechos humanos es esencial para ser miembros de Mercosur o UNASUR? Es evidente que algo falla en la visión de la Argentina. Creo que el próximo presidente va a tener que adoptar una actitud muy firme en términos de valores y principios para transmitir un mensaje en el que la Argentina vuelve al mundo en términos de convicciones. Ajá. ¿Y con qué ojos se ven en el mundo diplomático el Parlasur, este parlamento que va a pensar a funcionar dentro de algunos años? Bueno, de manera todavía muy pobre, la situación es muy precaria y de hecho nadie piensa que tiene un papel relevante hasta el 2020. A partir del 2020 veremos el ejercicio y los observadores diplomáticos con el tiempo irán viendo en qué medida es relevante como institución legislativa. Dadas las características del Mercosur, que es un organismo intergubernamental, siempre va a ser de características relativas. De hecho, el Parlamento Europeo
no reemplaza a los parlamentos nacionales, Obvio. ni legisla por las naciones. Siempre tienen roles periféricos. En el caso del Parlasur está por ver cuál puede ser la entidad futura, pero todavía es todo muy primitivo. Claro, se entiende. Y sobre todo teniendo en cuenta que a mí me parece que todos estos aditamentos que se quieren hacer de armar como parlamentos paralelos, o sea, nosotros ya tenemos el Mercosur. El Mercosur está, para mi punto de vista, y me gustaría que usted, que sabe muchísimo más del tema, me explicara, ¿no? Creo que está totalmente desaprovechado. Es un espacio en el cual donde no se ha dado ninguna política de ninguna especie que le haya servido a ninguno de los países que forman parte. Generalmente no se tiene en cuenta, porque se hablaba de que iba a ser un instrumento a nivel económico, pero también debía ser un instrumento a nivel educación, tenía que ser un instrumento a nivel cultural, pero sin embargo esto no se pudo hacer, y después del protocolo de Europreto me parece que no hubo avances significativos respecto de todo lo que se ha firmado con el Mercosur. Es cierto, María Luján, todas las intenciones del Tratado de Asunción, Europreto y muchas otras ocasiones centrales quedaron en buenas intenciones. Desde el punto de vista declamativo, todo está ahí, pero en la práctica el Mercosur, desgraciadamente, es como un queso gruyère lleno de agujeros, y consecuentemente todo el proceso intenso de integración quedó como abandonado. Y en gran parte, desgraciadamente, es responsabilidad nuestra, Argentina, porque las políticas económicas internas hacen que no siempre son compatibles con un proceso de integración. Consecuentemente, el propio gobierno de Cristina Kirchner ha sido uno de los responsables del mal estado del Mercosur. Consecuentemente, lo que vos decís es cierto. El Parlasur, cuando el mecanismo central del Mercosur no funciona, es como raro o extraño. Le falta el corazón, que debe funcionar en aspectos tales como los que señalabas vos: educación, seguridad, tantas áreas importantes. Claro. De integración, y sin embargo no existe la cooperación mínima, ni siquiera de la lucha contra el narcotráfico. Tal cual. Es realmente notable, ¿no? Sí, tal cual. García Moritán, me quedan dos temas para consultarlo. Uno tiene que ver con la visita nuevamente de Cristina al Vaticano, ¿no? Estas peregrinaciones que se hacen previas a las elecciones, siempre la foto típica, vamos a ver a quién lleva para que la acompañe para estas próximas elecciones. Para hacer la foto robada como fue la de Sao Paulo. Claro, sí. Y demás. Me gustaría que me dijera cuál es su opinión. Bueno, yo creo que tienen ustedes razón. Es casi una visita que tiene algunos rasgos patéticos. Y creo que el Papa le ha puesto un principio de límite. El haber cambiado el lugar del encuentro, de Santa Marta, que es como su casa, para pasar a los salones del Vaticano, marca una diferencia protocolar y hasta de ceremonia que pone una cierta distancia. Es evidente que debe haber sido hecho a propósito, quizás también para limitar el número de personas que van a estar presentes. Claro. Creo que quizás el Papa, que como él dijo en algún momento, la gente lo está utilizando y el hombre se debe dar cuenta. Y evidentemente, sobre las elecciones, posiblemente el Papa no puede dejar de recibirla a un jefe de Estado, sobre todo de su propio país. Pero el hecho que lo reciba con ciertas formalidades diplomáticas del Vaticano, en mi entender, marca ya una distancia que la presidenta tendría que leerla con atención, porque una de ellas puede pasar una situación no tan cómoda si pretende ir con el grupo de aplaudidores habituales, ¿no? Claro. Y otro de los temas, ¿no?, que lamentablemente nos pudimos enterar nunca a través de la inteligencia nuestra, porque es lamentable, la inteligencia nuestra se dedica nada más que a escuchar conversaciones de periodistas, escuchar conversaciones de poca monta, en vez de dedicarse a las cosas importantes, y no pudieron darse cuenta que desde el Reino Unido nos estaban espiando con el tema Malvinas. Este espionaje que se realizó, que fue en definitiva denunciado por un canal de televisión y del cual el gobierno parece que le costó bastante
importante tomar el tema, ¿no? Me gustaría que me dijera si realmente cree que esto nos está perjudicando y que nos diga qué piensa acerca de la actitud también del Reino Unido de citar a la embajadora Castro, Alicia Castro, en esta semana, ¿no? Bueno, evidentemente el gobierno ni siquiera lee literatura, porque si leyera Graham Greene o Ian Fleming, sabrían que muchos de los escritores centrales trabajaron en la inteligencia británica y que son grandes expertos en materia de inteligencia, como hemos visto en tantas películas. Y no es de extrañar, porque además, visto el año pasado, cuando Dilma Rousseff se enojó con Estados Unidos por espionaje, es una actitud y un comportamiento desgraciadamente común en los estados. No está bien que lo hagan, pero desgraciadamente es común. Lo que tienen los estados suelen tener contrainteligencia, medios para compensar o evitar esas acciones. Lamentablemente la inteligencia y la contrainteligencia en la Argentina no existe. Como vos decís, los servicios de inteligencia son usados, reñidos con la legislación nacional para espiarnos a nosotros, y en vez de espiar a quienes deben espiar. Yo te diría que en casi 30 y tantos años de actividad diplomática y en algunos momentos de negociaciones muy sensibles, jamás he leído un informe de inteligencia argentino que fuera de utilidad para las negociaciones en las cuales estaba involucrado. Con la plata que nos sale eso. Claro, con la plata que nos sale, con la cantidad de gente que parece estar, evidentemente es usado para fines non santos en lugar de ser para el interés nacional. Y que es cierto, el gobierno reacciona 10 días después que el TN, será porque habrá sido el grupo Clarín, será porque Sergio Massa les dijo reaccionen, pero el hecho de reaccionar 10 días después en lo que yo diría es hasta un papelón. A ver, todavía estamos tratando de saber dónde vive Estiuso, por ejemplo. Así que, ¿cómo podemos pretender saber qué hace el Servicio de Inteligencia británico? Claro, y tantas otras cosas. Y después el papelón. Alicia Castro habrá sido una excelente azafata, pero de ahí a ser embajadora ante el Reino Unido hay una pequeña, por lo menos, diferencia. Fue citada, en realidad fue citada porque la presidenta tuvo un exabrupto el 2 de abril, sí, en un día tan doloroso y triste para todos nosotros, porque es un recuerdo de una ocasión muy trágica. Sin embargo, la presidenta se metió en política interna del Reino Unido. Entonces, lo que hizo el Foreign Office, se puede llamarlo, Alicia Castro, su presidenta se metió en política interna del Reino Unido, dijo que había pobres y que debíamos gastar nuestra plata mejor. Me parece que la presidenta argentina debe meterse en sus problemas y no en otros. En realidad, ese fue el enfoque de el Foreign Office. Creo que la presidenta tiene ese hábito de meterse en conversaciones que quizás debería evitar, ¿no? Sí, no, sobre todo porque para meterse en conversaciones ajenas de otros países uno tiene que estar realmente perfecto, súper limpio y con un país en marcha. Pero sí, además, María Luján, uno a veces lo puede hacer, pero con altura, con educación, con calidad. Siempre hay palabras y eufemismos que son a veces más útiles que los exabruptos emotivos. Entonces, el discurso de hoy en Panamá fue una sucesión de exabruptos emotivos, en vez de utilizar la calidad de la palabra, haber hablado con suavidad. Se pueden decir cosas firmes, tiene quizás argumentos sólidos de estar molesta con Estados Unidos, pero todo se puede hacer con altura. Pero, por supuesto, pero a ver, vamos a ser claros. Claro, ¿a quién le gusta es el tono? Tal cual, pero García Moritán, ¿a quién le gusta de que haya un país que se crea el patrullero del mundo? Uno no está a favor de Estados Unidos. Estados Unidos. Pero claro, sabemos quiénes son, pero yo sé de que lo necesito también, entonces bueno, voy a tratar de llevarme o sea, yo soy una periodista libre, totalmente, no pertenezco al grupo Clarín, no me gustan las cosas que hace TN a veces, no me gustan las operaciones de Clarín, pero eso no quiere decir que yo me vaya a pelear con Clarín, o sea, si eso no lo hace uno, ¿no?, que es periodista y que podría tener todas las razones para hacerlo, menos lo puede hacer un presidente de la nación, y yo puedo decir cualquier barbaridad al aire, pero
pero nunca voy a decir una barbaridad de Estados Unidos, o sea, lo puedo decir de entre casa, pero no voy a ir a ese país, me voy, llego a Nueva York y empezar a decir estos son los patrulleros del mundo, quiénes se creen que son, los más capitalistas y demás, pues no está bien. Pero además, María Luján, existe un elemento adicional. Ella, como presidenta de la Nación, por la dignidad del cargo, por todo, debería tener la prudencia y la calidad de un estadista y no comportarse como un carrero de la calle. Es decir, nosotros queremos un presidente que estemos de acuerdo no con sus políticas, pero que tenga cierta altura. Ahora, cuando la presidenta se comporta como un barra brava, a mí me da vergüenza y me apena, porque es mi presidenta también. Entonces, la dignidad del cargo exige un comportamiento diplomático que ella parece perder en ciertas ocasiones. Moritán, en el cuerpo diplomático, ¿quedó alguien de carrera? Es cierto que ha sido descabezado en algunas generaciones. Existe, sin embargo, el cuerpo permanente todavía se mantiene enormemente débil porque las persecuciones políticas están a la orden del día y la gente tiene miedo y consecuentemente está muy afectado. Es de esperar que podamos reconstruirlo quien tenga esa responsabilidad a partir del fin de año. Claro. Ahí existe una gran cantidad de invasión, porque quizás lo más novedoso que introdujo Timerman fue organizar el organigrama y contratar gente. En política no ha sido muy profesional, pero ha sido exitoso a la hora de poblar la Cancillería con nuevas caras. Claro, yo me acuerdo que en la época de Rodríguez Llavarini, García Moritán, recuerdo que en la época de Rodríguez Llavarini había alrededor de 800 empleados dependientes de ahí. Tengo entendido que ahora hay más de 3.000, ¿puede ser? Sí, fácilmente puede ser esa cifra o más. Yo no tengo el dato exacto, pero sin duda, como mínimo, han de ser 3.000. Así que es cierta esa proyección. En la época de Adalberto Rodríguez Llavarini sería eso. Yo tuve la suerte de acompañarlo como subsecretario de Política Latinoamericana. Y bueno, y eso era un hombre sensato, un hombre digno, como lo fue Rafa Bielsa o Jorge Tayana, cada uno con su estilo y sus antecedentes políticos. Ahora, ninguno usó para política interna ni fuente de ocupación la Cancillería, fueron todos discretos, usaron el cuerpo permanente del servicio exterior, eligieron dentro de sus funcionarios de carrera aquellos que ellos estimaban, coincidían o tenían ciertas características, pero ahora evidentemente Héctor Timerman se siente más cómodo, más cerca de la cámpora, o vaya uno a saber de quién, ¿no? Sí, Dios mío. Bueno, desde ya García Moritán... Sí, lo escucho. Es una pena porque un hombre que no tiene experiencia debería, ante ese antecedente, juntarse con gente calificada para ayudarlo. Claro, ojalá así fuera. Bueno, desde ya le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Esperemos que su referente político del Frente Renovador, Sergio Massa, y sobre todo su gente de prensa nos atienda alguna vez el teléfono y desde ya, bueno, suerte en las próximas pasos. Y sobre todo mañana que están ahí en Salta también expectantes a ver cómo le va al candidato de ustedes. Veremos qué pasa mañana y María Alejandra, Luis, cuando necesiten algo, sobre todo en los temas que yo sigo, que son de política exterior, siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Era Roberto García Moritán, fue ex vicecanciller, un hombre que tiene más de 30 años en la carrera en Cancillería. 17:43 minutos. María Luján Batallán está buscando títulos.